hermano, el hermano Osvaldo, que bueno, que fue el que me invitó a participar de la exposición de la palabra en esta tarde. Espero que la lección que voy a presentar, pues simplemente la recordemos porque observo y veo a los hermanos que están conectados, que seguramente tienen la bendición de haber conocido al Señor hace mucho tiempo como su servidor. Entonces, de alguna manera podemos decir que conocemos en términos generales, pues la palabra y la doctrina de Cristo. Y por supuesto, siempre nos faltará seguir ahondando más y más para comprender mejor cada temática del Señor. Y el hermano Osvaldo me comentó que era una enseñanza para, como para los que no creían, pero veo que aquí todos creen. Pero bueno, tengo una lección que tiene que ver con algo que ustedes ya saben, pero bueno, vamos a compartirlo. Voy a usar, si puedo, el, em, entonces, Ya, ya puede, hermano. ya, ok, bueno, entonces, a ver, y entonces vamos a ver acá. Eh, bueno, quiero hablar, hermanos, acerca de lo que la escritura nos enseña de conectar aquí bien, que no logro ubicar esto acá para poder entrar. Bueno, creo que ahí está, si no me equivoco, cualquier cosita me dicen. Tiene que ver, hermano, con una temática que escribí hace un tiempo y que la he ido corrigiendo, que se trata de la realidad espiritual, en la Solo, que... hermano Néstor, solo se ve la carpeta. Ah, Es que ok. primero tiene que abrir el PowerPoint, tiene que tenerlo abierto. Sí, sí, ya lo tengo abierto. Espera, entonces hago... Entonces se va a compartir y ahí le va a salir el Ok, Power para que lo pueda compartir. ok. Entonces aquí... eh, Esa maquinita double click a donde dice la realidad espiritual. Cliqueale dos veces, rápida, y se abre. ahí, tal vez. Ahí aquí ya lo tengo abierto. No sé si esté abierto ya. No, Tiene que cerrar, tiene que s- cerrar la carpeta que tiene solo abierta. tiene la carpeta. Ah, espera un momento, por favor. Excúsenme ahí. Entonces, eh, y acá está. Ahora sí. No, no se salió. Primero Ah, abra el PowerPoint, hermano, téngalo usted abierto. ok. No sé si tiene en inglés o en español. No, no, en inglés. Acá la tengo. Se va la flechita de compartir. Cuando usted le da ahí, ahí le va a salir el PowerPoint y ahí le da el clic y ahí le tiene que salir. Ok. eh, share. Y, y acá está. Entonces aquí. Ahora sí. Ahí está, hermano. Ok.
Vamos a hablar, hermano, acerca entonces de esta realidad espiritual que les comentaba, en la cual nos encontramos todos los seres humanos desde, desde siempre, podríamos decir. Por supuesto, vamos a referirnos al tiempo presente y hablo del presente desde que el mundo cayó y desafortunadamente la gran mayoría de la humanidad no conoce que hay una realidad espiritual que nos abarca a todos los seres humanos porque, como dice el apóstol Pablo en segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿no? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio y el mundo como tal, como dice también la escritura, pues gobernado por el príncipe del aire o el príncipe de este mundo, y el hombre gobernado solamente por los sentidos, entonces no ve el mundo espiritual ni mucho menos lo entiende, pero eso no significa que no estemos todos bajo ese mundo espiritual. Y en este mundo espiritual, como sabemos, pues hay dos realidades a las cuales me voy a referir muy generalmente, que todos sabemos que es de acuerdo a la presentación y a esta ilustración, que está todo el mundo y entonces en la parte oscura pues representa el mundo bajo la potestad de Satanás, bajo el gobierno del príncipe de este mundo, como decía anteriormente, y este eh, príncipe o el diablo o Satanás, la serpiente antigua, el gobernador de las tinieblas, pues de acuerdo a lo que hemos aprendido, tiene dominado al mundo debido a la desobediencia que empezó en el jardín del Edén, pero después de la expulsión, el mundo entero también continuó en esa actitud de rebelión ante Dios y entonces el pecado es el que entró a reinar o la atmósfera espiritual en la que la humanidad entera vive, aunque como comentaba, el mundo no lo sabe. Nosotros igual, si provenimos del mundo, si no nacimos en hogares cristianos, como el caso personal, pues lo entendemos mejor porque antes ni nos dábamos por enterados de esta realidad, sino que vivíamos de acuerdo a la corriente del mundo, creyendo que hacer el mal o pecar o cometer inmoralidades era algo que pues se había normalizado de tal manera que todo el mundo lo practicaba y uno no ahondaba en la seriedad que esto trae para la vida del hombre, para el espíritu, para la realidad verdadera que eh, nos tiene a todos los seres humanos. Entonces, en este reino del pecado, pues por supuesto, gobierna también la carne. El hombre mientras que no sea despertado a la vida espiritual o desde que no nazca de nuevo, pues vive en la carne, como dice la escritura en tantos pasajes, porque todos sabemos que el hombre que no conoce a Dios, pues vive, es de acuerdo a el cuerpo físico, el cuerpo terrenal, el cuerpo que tiene pasiones, apetitos, deseos desenfrenados y claro, no tiene el freno, que en este caso es el conocimiento de Dios, que en este caso es saber del Evangelio y de la obra de Jesucristo. Y esa es la realidad del mundo en general, porque como todos sabemos, el mundo como tal se encuentra en una oscuridad horrible y todos debemos pues cada día comprender esta realidad y procurar, de eso se trata, persuadir a otros para que, así como nosotros un día, por la misericordia de Dios, fuimos alcanzados con el glorioso Evangelio, pues puedan otros también lograr conocer al Señor y salir de esa condición, de esa esclavitud. Y en la gráfica, pues describo ahí al hombre representando la humanidad entera de acuerdo a lo que todos sabemos. Y estando el hombre y la humanidad entera, la sociedad en general, la sociedad humana, no la sociedad de un país o de un lugar, sino la sociedad humana,
siendo gobernada, estando en esta esclavitud de este príncipe y viviendo el pecado. El pecado es un estilo de vida, es una forma de vivir y por supuesto solamente viviendo para la carne, para la materia, para lo terrenal, pues como dice el apóstol Pablo, perdidos todos. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, vino, entre otras muchas cosas, por supuesto la principal para ir al Calvario y presentarse como ofrenda perfecta por el pecado, pero también vino a revelar a la humanidad el estado y la condición espiritual en que se encontraban todos los seres humanos, incluyéndonos a nosotros. Y de eso vamos a hablar, que todos pues sabemos de estas cosas, pero de alguna manera siempre será grato y reconfortante recordar dónde estábamos y dónde estamos hoy, así como el apóstol Pablo le hablaba a los efesios. Acordaos que vosotros en otro tiempo estabas muertos en delitos y pecados y todo lo demás. Entonces, Jesús viene en el amor que el Padre tiene para con los hombres, porque el propósito eterno de Dios es que el hombre sea salvo, que el hombre viva la vida eterna, la vida verdadera, y todos sabemos que todo eso estaba ya planeado desde antes que el mundo fuese, ya estaba preparado el Cordero, porque Dios en su omnisciencia, en su omnipresencia y en todo lo que tiene que ver con lo que existe, todo lo sabe. Entonces, ¿qué vino a revelar el Señor? Bueno, el Señor vino a revelar que todo el mundo pues se encuentra en pecado. El mundo entero. Esa fue una de las realidades más escalofriantes que yo entendí en mis tiempos primeros de la vida espiritual, porque como decía, el mundo no entiende el significado profundo del pecado, que es un acto de altísima traición ante el Señor, quien es el que realmente gobierna el universo y todo lo que existe. Pero el Señor viene y revela, ¿no?, al hombre esta condición de pecado y pues le da al hombre, como dijo el apóstol Pablo, hablándole a la carta, hablándole a los romanos en la carta que él escribió en Romanos capítulo 3 versículo 9, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Por supuesto, el hombre entró en pecado desde que fue expulsado del jardín del Edén y de ahí en adelante, pues ningún hombre ha podido vivir en santidad, ningún hombre ha podido cumplir la ley de Dios de forma perfecta, ninguno ha podido lograr adquirir la justicia mediante la obediencia perfecta. El único que lo hizo fue Jesús, como todos sabemos. Entonces, esta declaración es contundente porque la dijo en los tiempos del Imperio Romano, que fue cuando apareció el Señor a llevar a cabo la redención del hombre, pero podríamos decir que eso empezó propiamente la expulsión, porque todos sabemos lo que pasó a los pocos años de entrar el pecado, y como Moisés lo narra, que el hombre se corrompió en gran manera, el pensamiento de ellos era solamente hacer el mal y se llenó de violencia. Eh, es una revelación y una forma de explicar la realidad en la que el mundo entró después de la desobediencia de Adán y Eva, hasta el día no solamente de Cristo, sino hasta el día de hoy también. No ha cambiado esa condición para la humanidad entera. Por supuesto, han habido hombres que han obedecido a Dios a través de la historia, comenzando desde Abel, Enoc y Noé y todos aquellos hombres de fe que nos narra el libro de Hebreos, pero ninguno ha podido. Entonces, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Esto lo declaró Juan hace 2000 años, pero no significa que antes
que Juan lo revelara o antes de la venida de Cristo no estuviese el diablo también gobernando al mundo, porque el pecado entró y el pecado es el que propiamente eh, lleva al hombre a estar bajo el gobierno de Satanás, el enemigo de Dios y de nosotros. También todos sabemos que otra de las realidades espirituales que dice el Señor, que por el hombre estar en pecado, pues está destituido de la gloria de Dios, como todos sabemos, todos pecaron, entonces todos están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa todos condenados, destituidos todos, es todos condenados, todos perdidos, todos aquellos que han vivido después de la expulsión, excepto los niños que mueren en su inocencia, pero todos aquellos que llegamos a la edad de la conciencia, pues pecamos, desafortunadamente, como lo dijo el sabio Salomón también. No hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. He aquí Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces el hombre queda inmediatamente condenado, muerto por la violación a la ley y Jesús pues vino a revelarnos esto y más exactamente el Espíritu Santo por medio de Pablo y en esta carta nos dice esta realidad más adelante eh, o en este capítulo 3 pues revela esta condición. Ya que en el capítulo 1 de Romanos el Señor expone la condición del mundo gentil, en el capítulo 2 de Romanos expone la condición del judío, y en el capítulo 3 dice, judíos y gentiles todos están en pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y a eso vino el Señor, a revelarnos primeramente esa condición, y de la misma manera nos revela el apóstol Pablo en la carta a los Efesios que por esa razón del hombre estar en pecado, pues está muerto, como dice la carta a los Efesios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos, en pecados. Y Colosenses capítulo 2 versículo 13 también les revelaba a los colosenses la bendición que habían tenido cuando llegó el Evangelio a Colosas, lo mismo que a Éfeso, y al haber obedecido, pues bueno, pasaron de muerte a vida, como dice también la carta o el Evangelio de Juan, que el que oye la palabra del Hijo del Hombre, pues pasa de muerte a vida. Entonces, en esa condición se encuentra el mundo entero, todo el mundo en pecado, todo el mundo destituido, todo el mundo muerto, espiritualmente separado de Dios, alejado de Dios, en una condición pues totalmente miserable. A la vez, en la misma carta a los Efesios, Pablo revela que esto conlleva que el mundo esté sin Cristo. Hoy nos encontramos en un fenómeno muy interesante desde el punto de vista espiritual, pero para considerarlo, porque hoy pues no es la humanidad entera la que cree en Cristo, porque cuando uno investiga y lee por allí de los 8 o 9 mil millones de habitantes de este planeta en el presente siglo, pues escasamente ni siquiera llega eh, la cantidad de 1.400 millones que creen en Cristo. Lógicamente, esos 1.400 millones, por supuesto, no son todos cristianos. Me refiero a que por medio del catolicismo, que todos sabemos que tiene que ver con la apostasía y bueno, todo este fenómeno histórico que es algo eh, tremendo, ese poder que ha tenido este sistema religioso humano, el catolicismo, que lleva siglos igual, eh, pues se cree en Cristo, pero no en el Cristo verdadero, no en el Cristo bíblico, no en la palabra pura, no en la doctrina pura del Señor, pero creen en Cristo, pero no de la misma manera, porque los musulmanes y los hindúes superan ahora la cantidad
de creencias equivocadas, pero esa es la gran realidad. Hoy la gente dice que es cristiana y todos sabemos que desafortunadamente el diablo ha hecho su tarea, que es la que le corresponde, que es engañar y arrastrar al hombre por esa corriente devastadora que ha alcanzado a tantísimas almas a través de toda la historia. Sin Cristo. Y todos sabemos el texto de Efesios 2:12, en aquel tiempo, ¿cuál? Cuando estaban ellos en la idolatría, y cuando estaban muertos, cuando estaban en pecado, pues estaban sin Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Y también en Juan capítulo 1, en primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan. El Señor vino y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Entonces, estas son realidades que debemos procurar mostrarles a todos aquellos a los que podemos alcanzar por medio de compartir el Evangelio, esas buenas noticias que un día también nos compartieron a nosotros y que ahora somos nosotros los que tenemos esa gran deuda, apropiándonos un poquito de lo que dijo el apóstol Pablo, deudores somos, aunque eso tiene que ver propiamente con los apóstoles, pero en principio se aplica a nosotros también, porque al dársenos este conocimiento, pues tenemos que ir también a aquellos que están perdidos sin Cristo. Eh, También alejados, todos alejados pues de Dios, de la ciudadanía de Israel. Esto desde el punto de vista espiritual, ya que el Israel espiritual, como dice Gálatas 6:10, es la iglesia, pero refiriéndose Pablo a los efesios, que los efesios antes de ser cristianos, pues estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Claro, no solamente ellos, sino el mundo entero no conoce realmente a Dios, está tan lejos que no sabe de su amor y de su revelación y todo lo que ha hecho a través de todos estos siglos, tratando de atraer al hombre a sí mismo, porque Dios desde siempre no ha querido ni quiere que el hombre se pierda, y por eso ese plan maravilloso de salvación que fue revelado no solamente a nosotros, sino de alguna manera en los antiguos también, porque los antiguos también supieron de Cristo. Abraham supo de Cristo, Abraham vio el tiempo de Cristo, Abraham también supo de la vida eterna, por eso anhelaba aquella ciudad a la cual él tuvo acceso en visión, esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, que es la Jerusalén celestial. Entonces son aspectos espirituales, y en el versículo 17 también dice que vino y anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Los que estaban lejos tiene que ver con el mundo gentil, los que estaban cerca, los judíos, que fueron los que le rechazaron, pero también el mundo gentil lo rechazó. Por supuesto, fueron, si uno mide la iglesia gentil y la iglesia judía, en el primer siglo la iglesia gentil superó en gran manera a la iglesia judía, porque como nos dice Lucas en el libro de los Hechos, se gozaban los gentiles de que la palabra de Dios también había llegado a ellos. También dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses: vosotros también erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, esto ya se lo estaba escribiendo Pablo a los colosenses cristianos, a los colosenses que habían oído el Evangelio, habían creído y se habían convertido al Señor, pero siempre es bueno recordar la procedencia de la que venimos nosotros, para no jactarnos y por el contrario para tener esa sensibilidad y poder alcanzar a otros, y para que también vengan y beban del agua de la vida y se sacíen de este pan del cielo y tengan esta misma esperanza que tenemos nosotros, porque
pues esto es para compartirlo, para que el pan siga corriendo y nosotros no podemos ser de los que trancamos la corriente del agua para que no beban otros, al contrario, por eso hay que repetir estas cosas, como también dijo Pedro, ¿no? Que no se cansaba de repetir, aunque todos lo supiéramos, porque, entre otras cosas, es uno de los mejores métodos de enseñanza, la repetición. Romanos 5:10 también dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su ira. Por supuesto, esto tiene sus contextos, pero estamos hablando de la condición, del estado espiritual, cómo se encontraba la humanidad en los tiempos de Cristo, cómo se encuentra la humanidad hoy en la misma condición, en las mismas realidades que se encuentra aquel que no conoce a Dios y está bajo el dominio del príncipe de este mundo, como dijo el Señor, y Pablo lo llama el príncipe de la potestad del aire, y también, pues, a los romanos, ¿no? Les está hablando porque el Evangelio, pues, llegó a Roma también, no por Pablo, sino Pablo fue a visitar hermanos que ya estaban allí. Son cartas que nos muestran esa realidad. Y sin esperanza. Qué triste vivir sin esperanza, como los ateos. Los ateos yo los considero, y realmente es una vida miserable, miserable porque, claro, ellos no quieren creer en Dios, porque no quieren creer en el bien y el mal. Y como diría, o más bien, como dijo el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 1, desde el 19 en adelante, ¿no? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, sino que se envanecieron en sus razonamientos. El intelecto secular, creo yo, hermanos, no sé si compartan conmigo ese pensamiento, es de los velos más gruesos que tiene el hombre para no ver la luz de Cristo, el Evangelio del Señor. El hombre intelectual es jactancioso, el hombre intelectual no eh, cree en la Biblia, no cree en Dios y no cree en este relato divino que nosotros sabemos. Y, y claro, entonces, como es materia, pues entonces solamente se vive esta vida física y cuando muere desaparece. No tiene sentido en absoluto. Por eso, sin esperanza. Pero en los tiempos apostólicos, Pablo le escribió también a los tesalonicenses, porque pareciera ser que cuando llegó el Evangelio de Tesalónica, que todos sabemos cómo fue, escasamente pudo estar 3 semanas el apóstol Pablo allí porque lo iban a matar, tuvo que huir y por eso llegó a Berea. Pero alcanzó el Evangelio, que es poder de Dios, a ganar a algunos en Tesalónica, pero entonces algunos parece que empezaron a reclamar que por qué no había venido Cristo, y entonces todos los seres seguramente que se habían muerto ya en esos lapsos de días o tiempo, cuando escribió el apóstol Pablo esa carta, dice Pablo allá ustedes lo saben, Primera Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y uno lo ve hasta el día de hoy. La gente que no tiene esperanza llora, se le acaba la vida y se muere de pena moral, ya no le ven sentido a la existencia, se frustran y entonces la vida se vuelve una amargura porque su centro no es Cristo, su centro no es Dios, sino su centro fue aquellas personas de pronto que uno ama, al papá, la mamá, la esposa, el hijo, lo que sea o cualquier otra cosa. Y entonces Pablo decía para que no os entristezcáis, ¿no? Como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, como dice Pedro también. Entonces, sin esperanza, como dice la palabra de Dios, textos que todos sabemos, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de Dios, sin esperanza. Qué bendición tener nosotros la esperanza. Y por eso nos ayuda a seguir en este proceso de santificación
y limpieza, como dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4. Cuando uno tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo porque pues anhela estar allá para ver a Dios cara a cara y bueno, todo lo que dice la Escritura. Y sin Dios, sin Dios. El mundo habla de Dios, pero no tiene a Dios. Todos dicen creer en algo, en una energía, en una fuerza, en Dios, dicen, pero tener a Dios en la vida de uno es tener a Cristo, porque es que Cristo fue el que nos dio a conocer a Dios. Si uno no tiene a Cristo, pues no tiene a Dios, ya que todos sabemos que, dice Juan, nadie ha visto al Padre, el unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. A eso vino Jesús también, porque Él tuvo tareas divinas, únicas, especiales, que nos animan tanto, que nos consuelan tanto en que, como dicen los hermanos mexicanos, los hermanos mexicanos le hacen a uno echar ganas, como dice la palabra, ¿no? Entonces, el mundo sin Dios, ¿no? Perdido, muerto, destituido, condenado, sin esperanza, es una condición verdaderamente lamentable. Entonces, en términos generales, esto es lo que viene a presentar Jesucristo, este es su discurso que es vigente, que es el discurso por excelencia en términos generales, y es lo que el mundo debe conocer. Pero gracias sean dadas a Dios, porque Él, que todo lo gobierna, porque Él está por encima de todas las cosas del mismo diablo, ya, entonces Él también, pues, tiene un reino. Jesús viene a hablar de el reino de Dios precedido por Juan, pero anunciado por en los tiempos de Samuel. Pero igualmente podríamos decir que en el Antiguo Testamento Israel era el reino de Dios de alguna manera. Era donde Dios gobernaba a un pueblo, aunque fue desobediente, pero gracias sean dadas a Dios, que siempre hubo un remanente. Entonces, pero hablando de las cartas del Nuevo Testamento, pues, y de los evangelios, el reino de Dios es una realidad. Este reino en oposición o contrastando con el reino de Satanás, pues no se vive en pecado, sino se debe vivir en santidad, porque todos hemos sido llamados a ser santos, como dicen las cartas de Pablo, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Sed santos. Entonces, en este reino, que es el reino de Dios, pues contrario al reino de Satanás, se vive de otra manera, en santidad. Y ya no se vive en la carne, sino en el espíritu, como dice Pablo, ¿no? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, o sea, la vida espiritual, ¿no? Guiada por el Espíritu Santo, que nos habla a través de las Escrituras, completamente contrarios. Y cuando uno ve esta realidad, entonces uno pregunta, bueno, si a usted le dicen, mira, esta es tu condición delante de Dios, así te encuentras delante del Señor, esta es tu realidad. Qué pregunta tan tremenda como la que dijo el carcelero de Filipo, ¿qué debo hacer, señores, para ser salvo? O aquellos que le preguntaron a Pedro en aquel día después de revelárseles su condición de pecadores que habían participado en la muerte de Cristo, ¿qué haremos? Y bueno, el hombre tiene que oír el Evangelio, tiene que creer el Evangelio, tiene que arrepentirse, tiene que confesar el nombre de Cristo y tiene que bautizarse, tiene que oír, porque oír es el primer acto que uno hace para empezar a transformar su vida, pero no con ello termina allí, no tiene que oír el Evangelio. El diablo quiere evitar que el hombre escuche el Evangelio, pero como dijo Juan en capítulo 1 de Apocalipsis, bienaventurado el varón que oye, que lee y que guarda las palabras de este libro, hablando de Apocalipsis, pero también eh, oír a Cristo, qué bendición, oír su palabra, oír su mensaje, oír acerca del Padre, oír el Evangelio. Por eso
Romanos 10:19, claramente todos sabemos lo que dice. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Creer lo que uno oye, creer que Cristo es el Hijo de Dios, creer en el amor del Padre, creer en la obra de Cristo, creer en las promesas, creer en las advertencias y en todo el mensaje del Señor. Y de la misma manera el arrepentimiento es un mandamiento, no es una opción para el hombre que quiere participar de la gloria venidera. Debe arrepentirse, debe cambiar su mente, debe estar decidido a levantar eh, la bandera de guerra contra esa vida pagana, con esa vida mundana, con esa vida pecaminosa y, y por supuesto también querer cambiar de Señor y desear someterse más bien a la voluntad del Señor Jesucristo y no a la de Satanás, como el Señor le dijo a los judíos allá en Juan 8:44, ustedes son del diablo, los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Pero cuando uno confiesa el nombre de Cristo, no es confesarlo mecánicamente o decir, sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, no, no, es confesar con convicción y con el deseo de que voy a empezar a someterme a su voluntad. Y por supuesto, bautizarse es cuando ya uno decide levantar la bandera de guerra contra este mundo, contra el diablo, contra el pecado y contra esa manera de vivir y desear cambiarlo. Entonces, cuando el hombre hace eso, pues simplemente pasa al reino de Dios, pasa al reino de Dios, como todos sabemos, es perdonado, porque nadie puede entrar al reino de Dios en pecado, porque Dios es luz y por eso es necesario, antes de entrar, tiene que entrar limpio para de ahí en adelante procurar esa vida de santidad en la que se vive en el reino de Dios y empezar a vivir ahora en el espíritu, la vida espiritual, vida que uno no vivía antes de ser cristiano. Desde ser cristiano uno vivía en el pecado, en la carne, en las concupiscencias de los hombres, o como dijo el apóstol Pablo allá describiendo la condición del mundo romano, pero es el mismo de hoy, el mismo que vivió el mundo antediluviano, atestado de injusticia, fornicación, avaricia, maldad y toda ese cuadro clínico que presentó el Espíritu Santo y que es el mismo. Entonces ahora empieza la vida espiritual. Y cuando uno obedece el Evangelio, cuando uno eh, obedece esta voluntad del Padre, pues entonces es perdonado. Ve el contraste. Estábamos en pecado, entonces viene el perdón. Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. En Colosenses, y el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estábamos destituidos, condenados, pero ahora salvos, justificados. Hemos sido declarados justos sin serlo, porque ahí viene a participar la gracia de Dios, que sin merecerlo y por la obra de Cristo, pues resultamos siendo salvos y ya no condenados, ¿no? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El que oye mi palabra y cree que el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estábamos muertos, pero ahora hemos resucitado, como dice Pablo, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y como dice también Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pero estábamos también alejados de Dios, lejos, no sabíamos de Él realmente, eh, porque habiéndole conocido, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron, cayeron en la idolatría y de la idolatría cayeron a la inmoralidad y cayeron a la corrupción, a la degeneración. Pero por la obra de Cristo, pues ahora
como dice la Escritura, estábamos sin Cristo, entonces ahora, como dice la palabra de Dios, somos cristianos, como dice la Escritura en Antioquía a los discípulos se les llamó cristianos, o como dijo el apóstol Pedro, si alguno padece como cristiano, o más aún cuando dijo, como dijo Agripa, uy, por poco me persuade a ser cristiano. Ese una descripción que viene del Espíritu Santo. Algunos creen que se pueden llamar de otras maneras y que son parte del cuerpo del Señor, pero yo soy cristiano porque creo en Cristo. Yo soy cristiano porque creo lo que Él hizo por mí, porque creo que es el enviado, porque creo que es el profeta, el Mesías, el Hijo de Dios y bueno, todo lo que nos dice la Escritura. Ahora somos cristianos, estábamos alejados y ahora, bueno, a cada cristiano todos sabemos los textos, pero también dice que estábamos alejados, ahora hemos sido hechos cercanos, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En 1 Pedro 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Estábamos, éramos sus enemigos, pero ahora estamos reconciliados con el Señor. En la cruz fue posible esa maravillosa bendición, no solamente del perdón, no solamente de la adopción, no solamente de la justificación, sino la reconciliación, porque como dice Isaías 59, Dios tenía su rostro completamente alejado de nosotros. Él volteó su rostro para no tener comunión con el hombre desobediente, pero también, como dice la Escritura, Él no quiere la muerte del que muere, le decía el profeta Ezequiel a los de la cautividad, ¿no? Entonces, por medio de la obra de Cristo, pues reconciliados, y estábamos sin esperanza, pero ahora dice la gloriosa palabra, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. La esperanza es viva, es certera, es de convicción, nos da la fuerza, nos da esa confianza. No estamos creyendo algo vacío, hueco, sino, claro, Cristo fue a morar a la casa del Padre o volvió a su casa, por decirlo como dijo en Juan 17, Padre, he acabado todo, ahora quiero volver a la casa para tener esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y también dijo, voy a preparar lugares. Tenemos esa esperanza de viva, como dice también la carta a los hebreos, que es nuestra ancla. Y como dice la escritura también, sin Dios. Antes estaba el hombre sin Dios. Pero cuando el hombre oye, cree, se arrepiente, se bautiza, entiende el Evangelio, comprende su condición de estar perdido bajo el yugo de Satanás y como dice la carta a los Hebreos, capítulo 2 que él se vistió de carne y por medio para participar del hombre, se vistió como hombre para recibir el castigo que el hombre merecía y vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte, como dice 2 Timoteo 2, uno que vino y sacó la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces, creemos en eso. Cuando uno hace eso, entonces ya uno puede decir que está con Dios. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y este texto siempre me ha gustado mucho, hermanos. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión.
A todos. Dios es Dios de todo el mundo, quiera el hombre o no quiera, crea o no crea, maldiga o no maldiga, argumente, diga lo que quiera, pero es Dios, así como la gravedad. La ley de la gravedad nos rige a todos, queramos o no. Dios es el creador y lo que hace Dios es que, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, pues Dios deja al hombre andar como quiera, pero de alguna manera sabemos que Dios le dice, bueno, no me quieres tener en cuenta Dios, porque dice que ellos no quieren tener en cuenta. Bueno, los entregó, los dejó, pero en el último día nos vemos, por decirlo de una manera sencilla y simple. Entonces, queridos hermanos, esta es la gran realidad espiritual, este es el cuadro y todos sabemos, o nos encontramos a un lado o nos encontramos al otro. Nos encontramos con esa condición lamentable de estar bajo el gobierno de Satanás, viviendo en pecado en la carne y con estas consecuencias terribles, o nos encontramos ya en el reino de Dios por la obra y el amor y la gracia de Dios, perdonados, salvos, resucitados. Ahora somos cristianos y ahora estamos cerca de Dios, por eso es que oramos, por eso es que estamos en estas actividades. Esto es vivir en el Espíritu, encontrarnos, hablar del Señor y todo lo que un cristiano hace, ¿no? Y pertenecer a la preciosa familia de Dios. Esta es la exposición de lo que generalmente presento como, aunque no es la única, todos sabemos que a veces como el Señor hablaba con la samaritana y de una simple conversación entró y le predicó el Evangelio. Entonces, pero cuando hay lugar, uno les presenta al hombre estas dos realidades, pero es el hombre el que decide si quiere pasar de un lado al otro y ya hay voluntad propia, pero ese es el Dios diciéndole lo que tiene que hacer y nosotros transmitirlo. Entonces, hermanos, muchas gracias por su atención. Espero que hayamos recordado cosas y nos animemos a seguir predicando este mismo evangelio que nos une y que nos hace tener esa misma mente y ese mismo propósito. Muchas gracias por su atención, hermanos. Gracias, hermano Ernesto, por la exposición.